Tal como habíamos anunciado, hemos recibido a 3 candidatos, 2 de ellos cabeza de lista, el señor Omar Chejade, ex vicepresidente de la República, el número 1 de Alianza para el Progreso en Lima. Junto a él, Alberto Bengolea, que es el presidente del Partido Popular Cristiano, tercer partido más antiguo del Perú, o segundo, no, tercero. APRA, Acción Popular y ustedes, ¿no? Sí, sí. Número 1 de Lima también por el PPC, y en el medio de ellos dos, la señora Jenny Vilca Toma, número 2 en Solidaridad Nacional. Quisiera comenzar con algo desagradable, pero necesario de ser abordado para que quede claro en qué estado ha llegado en el Congreso a su disolución. Hemos sabido hoy que hay denuncias hechas contra la ex congresista disuelta, Luciana León, por haber intervenido, además de lo que ya se había dicho de ella, ante el Ministerio de Economía y ante el Ministerio de Vivienda en la época de Carlos Brus, para garantizar beneficios a la llamada banda de los intocables ediles de La Victoria. Quisiera por eso comprender si ustedes han podido sentir en sus respectivas campañas el estado de ánimo de la mayor parte de los electores respecto del Congreso disuelto. Comencemos con usted, señora Vilca Toma, porque usted perteneció a ese Congreso y fue en realidad una de las voces que se oía más, por lo menos en ciertos momentos. Bueno, denunciando la corrupción, yo enfrenté junto con los vecinos de La Victoria los intocables ediles. Tuvimos una participación directa, incluso fuimos amenazados, pero no paramos hasta que esta organización criminal fuera desarticulada con las detenciones preliminares que se dictaron en su contra. De ahí permanentemente estamos haciendo un seguimiento porque quedaron rezagos de esa organización criminal. En el Congreso, mi participación ha sido siempre de fiscalización y de lucha contra la corrupción, recibiendo denuncias objetivas muchas veces. ¿Contra todos por igual o tuvo una cierta hemiplegia ética? Contra todos por igual. Yo no tengo ni he tenido jamás hemiplegia ética. Yo he hecho las denuncias que he investigado y las he hecho llegar a todas las autoridades. Justo el día de hoy fui a recoger a mi departamento, tengo un cerro de notificaciones del Ministerio Público en formalizaciones de investigación preparatoria, aperturas de investigación preparatoria, aperturas de quejas, de personas que han venido, que han interpuesto sus denuncias, que nos han puesto en conocimiento, hemos investigado y luego hemos cumplido con ponerlo en conocimiento de las autoridades. ¿Y cuándo se enteró de que alguien que sesionaba junto a usted, quiero decir, en el mismo hemiciclo como la señora León, era capaz de verse atribuir este tipo de horrores judiciales que están saliendo a luz? Tomé conocimiento, igual que todos, con la noticia, ¿no? Cuando se dio el allanamiento en su casa, y yo la verdad espero que estas investigaciones sean céleres, se establezcan la verdad de los hechos. ¿Qué puedo decir como mujer? Que lamento todo lo que pueda afectarla a ella y a su hija como mujer. Sé que se está sometiendo a las investigaciones y espero que esas investigaciones pronto nos den luces de qué es lo que sucedió, porque van a ser las autoridades competentes. Pero también entiendo, y creo que como muchos, le damos la lectura que el día de hoy esa es la noticia con la que se pretende tapar el pequeño escándalo en el que se ve envuelto el señor Julio Guzmán. Entonces considero que tampoco. ¿Pero quién pretende tapar correcto. ese escándalo? ¿Siente que se ha pretendido tapar? Sí, tiene mucho esa. Tiene mucha. Bueno, ha sido pues esa noticia que ha salido en portada el día de hoy, cuando en realidad lo que a todos nos está llamando la atención y preocupando es esta situación que ha ocurrido, ¿no? Y usted en el terreno, cuando visita instituciones, va a mercados, plazas públicas, ¿siente que hay un verdadero descontento entre sus electores contra el Congreso en general y poca motivación para que exista otro? Precisamente porque sí cumplí con mi deber de recibir esas denuncias, de interponerlas ante las autoridades y de acompañar al ciudadano en sus reclamos ante las autoridades, a mí me reciben muy bien. Donde voy me reciben muy bien, pero sí he recibido por parte de los ciudadanos la necesidad de que se acabe la confrontación, ¿no? Por el mero, digamos, por la mera confrontación, sino que más bien los políticos le volteemos la mirada a la población y nos compremos el pleito de los tantos problemas. A usted la reciben muy bien, entonces retenemos eso, pero algunas de sus compañeras de lista creo que me han recibido mal en algunas oportunidades, ¿no? No me acuerdo bien que sea la número 1, pero me parece que no me puedo pronunciar porque no he estado presente. Pero usted habla, sí usted habla franco, señora Vilca Toma, no comienza a aprender también a tener miedo de lo que puede decir, ¿no? Miedo jamás. No. Jamás.
ya me ha pasado de todo por no tener miedo y por decir las cosas como son. Pero creo que lo más importante es resaltar que la gente está cansada de la confrontación. La gente quiere propuestas, la gente quiere soluciones a sus problemas. Por ejemplo, hoy la noticia en RPP que creo que nos ha preocupado a todos es el alza en el recibo de la energía eléctrica, ¿no? Va a haber una circunstancia que por compra y venta de empresas y de distribuidoras lo que se va a ver afectado es el ciudadano en el pago de las tarifas de la luz eléctrica. Y ahora hay en Indecopi un procedimiento en el cual se va a ver y se va a analizar el trámite si procede o no, lo que sería todo un acto de concentración y que podría perjudicar en la elevación de los costos en el recibo de luz. Por ejemplo, me comprometo con la ciudadanía a realizar un acto de fiscalización sobre todo este proceso que se está viviendo, porque definitivamente a nadie, a ningún peruano, le va a caer bien la noticia que encima sin trabajo, sin casa, no recibe una buena atención en salud, con servicios básicos bastante paupérrimos. Hemos comprendido que hay una nueva agenda para su labor fiscalizadora. Alberto Bengolea, usted, a diferencia de la señora Vilcatoma, que dice que solo desde hace 3 años está en política, creo que está en política antes de ser aficionado al fútbol, incluso, ¿no? Yo estoy en política hace muchísimos años, lo que pasa es que era, aunque soy un contrasentido, parte de mi vida privada, aunque sea un contrasentido, porque mi vida pública tenía más bien que ver con mi ejercicio como periodista, y yo me dediqué durante muchos años a formar juventudes en la interna del PPC, sin ningún ánimo de postular, hasta que llegó el momento hace 7 años que tomé la decisión de postular por primera vez, y ahí es donde algunos se enteraron con sorpresa que yo era un antiguo militante pepecista, ¿no? ¿Y sabes hacer goles en política? No, digamos, sé trabajar en política, sé trabajar en equipo en política. El PPC es un partido que se esfuerza por hacer equipo, por transmitir mensajes, por transmitir valores, por hacer entender a todos que tenemos que buscar consensos y no disensos, que es verdad que hay lugares en donde vamos a enfrentarnos de todas maneras, pero que sobre todo en circunstancias como estas que vive la República, tenemos que ser capaces de encontrar aquellos puntos en donde podamos avanzar. Por ejemplo, en este Congreso, porque este Congreso tendrá apenas meses de duración, años y meses de duración. No da para seguir peleando todo el día y seguir sin avanzar y terminar este quinquenio diciendo ¿en qué avanzamos? Algo tenemos que hacer, y por tanto hay la necesidad de encontrar esos puntos de equilibrio. Yo creo que en programas como este hemos comenzado a coincidir en varios puntos, diferentes fuerzas políticas, y yo lo que llamo a todas las fuerzas políticas es a decir, en aquellos puntos donde encontramos coincidencia, allí avancemos rápido, porque sería, por ejemplo, fantástico. El PPC ha presentado ya 21 proyectos de ley, que ya están listos. No pido que se aprueben tal cual, pero digo, sería fantástico avanzar la discusión y llegar, yo sueño con un primer día del Parlamento, en donde digamos, miren, en estos 3 o 4 o 5 temas nos hemos puesto de acuerdo y de inmediato podemos votar estas leyes dándole un mensaje a la nación. Pero hay que ponerse de acuerdo antes por una junta directiva. Por eso estoy diciendo, porque de esta manera darle ese mensaje a la población. De entrada nada más, que en lugar de ponernos a pelear, decir, miren, en estos puntos estamos de acuerdo, vamos a avanzar. Creo que sería un mensaje fantástico, fantástico, para que la gente sienta, oiga, este Congreso sí puede avanzar y no seguir comprando canchita para ver cómo se agarran todos a cabezazos y el Perú no avanza. Ahora bien, eso no funciona. Antes de darle la palabra a Omar Chejade, ¿qué ha sentido usted como especificidad de este clima político actual, de esta campaña, respecto a la hostilidad al Congreso? Es un clima muy raro. Ciertamente, si la noticia fuese el Congreso se cierra para no abrir nunca más, la gente aplaudiría. O sea, esto es una cosa más o menos normal. Yo soy un mal termómetro, me vas a disculpar, pero precisamente porque yo tengo, digamos, muchos años como persona pública y yo lo único que tengo son palabras de gratitud para con el cariño de la gente. Pero ya, no soy en ese sentido un buen termómetro. Yo felizmente todavía gozo del cariño de la gente cuando salgo a la calle. Pero ciertamente sí sé reconocer que hay una posición de la gente muy hostil hacia el Congreso, producto de muchas cosas, entre otras este último Congreso que fue francamente desastroso y en el que debo decir el PPC no estuvo, ¿no es cierto? Se notó claramente que el PPC no estaba en este Congreso. Porque nosotros hemos tenido una vieja práctica, no solamente de buenos parlamentarios así reconocidos, sino además de parlamentarios que saben ponerse por encima de los pleitos chiquitos, de los pleitos partidarios, ¿no es cierto? Y tratar de tender puentes y encontrar, una vez más, repito, esos lugares comunes que nos permitan avanzar. Este último Congreso fue fatal porque encontramos una bancada enormemente mayoritaria que dejó pasar una oportunidad histórica
¿no es cierto? El fujimorismo volvió a tener un gran poder, esta vez en el legislativo, y se la pasó peleando, bombardeando, ¿no es cierto?, en lugar de construir y casi podríamos decir destruyendo por segunda vez en la historia de la democracia cuando tenía todo el poder. En fin, eso no puede pasarnos más. Bueno, o sea, tenemos que entender qué que hay ideas que nos avanzar. propone Omar Chejade para que no vuelva a pasar esto, y quisiera antes saber si es que comparte este tono crítico que sus dos colegas han manifestado. Bueno, comparto plenamente lo que han dicho mis colegas, en especial Alberto, que ya hemos estado en varios debates, pero más que debates, consensos, ¿no? Conozco a Alberto, ha tenido una trayectoria impecable cuando ha estado conmigo en el Parlamento de la República. Y el primer punto en el que creo que vamos a concordar, hoy estuvimos en un debate en ADEX, es justamente la modificatoria del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, claro, que te dice que no pueden haber modificatorias al proceso electoral hasta un año antes de que se consume este proceso electoral. Es decir, hasta abril de este año. Si el proceso electoral es el 10 de abril, normalmente del año 21, la última reforma sería antes del 10 de abril. De este año, y teniendo en cuenta que los electos entraríamos, Dios mediante, en marzo de este año, después del escrutinio que debe ser todo febrero, y la juramentación es en marzo de este año, el nuevo Parlamento complementario, extraordinario, solamente tendría un mes para aprobar diversas reformas. Y como las principales reformas son constitucionales, llámese eliminación de la inmunidad parlamentaria, llámese voto voluntario, que estamos de acuerdo con Alberto, llámese la restauración del Senado de la República, la bicameralidad, entre otras, y estas necesitan doble o dos legislaturas consecutivas ordinarias, estas tendrían que aprobarse la última a fin de año. Por lo tanto, nosotros en Alianza para el Progreso estamos presentando un proyecto de ley para que no sea un año como plazo mínimo, sino 4 meses, con lo que estaríamos llegando hasta el 10 de diciembre aproximadamente. 4 meses tendríamos tiempo, correcto, tendríamos tiempo, Fernando, en modificar gran parte de la ley electoral a través de reformas constitucionales. Entre ellas, se me estaba olvidando, la creación de Distrito Electoral número 27, que no es otra cosa que crear 4 curules adicionales para que los peruanos en el extranjero, que son más de 3 millones de habitantes, y que 10%, que lamentablemente han sido tratados como ciudadanos de segunda clase, puedan elegir y votar por sus propios representantes, no por Lima, como se elige hasta el día de hoy, Lima Metropolitana, sino por los representantes o por los ciudadanos que viven en el extranjero. ¿Usted piensa que esta disposición que no obligue a que la reforma se haga un año antes de las elecciones para poder tener vigencia va a gozar de consenso? Sí. Porque hay quienes no quieren que se toque el voto preferencial. El voto preferencial. Y que no quieren bicameralidad. No, yo creo que la bicameralidad tiene consenso prácticamente un 90%. Lo he conversado con una serie de líderes de partidos, con Alberto, con otras organizaciones, y todos están de acuerdo. El tema es poner cuántos senadores y cuántos diputados y que no origine mayor gasto. Pero usted propone desde ya que el Congreso pase a estar integrado por 134 miembros. Los 130 actuales más 4 del extranjero. Nuestra propuesta es, bueno, si se mantuviese la unicameralidad que ha fracasado y que estamos proponiendo reformarla, sí, pues sería 134. Pero digamos, la idea es que sean 130 diputados y 40 o 50 senadores, básicamente 50 senadores, ¿no? Y ello en el Senado, que sería Distrito Nacional, entrarían los peruanos en el extranjero. Dentro de esos 50 habrían 4 representantes que viven en el extranjero, los de mayor votación. Como son reformas constitucionales necesitamos tiempo, pero también necesitamos, como decía Alberto, y bueno, viene también, ponernos de acuerdo antes de jurar el cargo. Y esto es en el mes de febrero. Es decir, reunirnos en consenso fuera del local del Palacio Legislativo y de una vez llevar la propuesta el primer día que se jura. Porque no podemos perder el tiempo. Y en segundo lugar, también es cierto que no podemos estar matando. Mira, tú hablabas de que la gente está cansada de los políticos, no solamente del Congreso, sino de la clase política dirigente, de presidentes, ministros, etcétera, en general. ¿Por qué? Más allá de los actos de Odebrecht y el cartel brasileño, está cansado justamente porque ha visto que el Congreso de la República y el Ejecutivo no se han puesto de acuerdo. Entonces, hay discusiones bizantinas, agresiones, obstrucciones por parte de ambos, no solamente del Congreso, también del Poder Ejecutivo, provocaciones, los dos son culpables. Y en eso
hay que tener conciencia de lo que ha sucedido. Y es por ello que no podemos ofrecerle a la población seguir peleándonos. Muchas preguntas a veces de algunos periodistas es, ¿vacarán a Vizcarra? No, pues. ¿Por qué se va a vacar a Vizcarra? Pero hay quienes proponen eso. ¿Por qué se va a vacar a Vizcarra? El Tribunal Constitucional... Yo he, digamos, discrepado muchas veces de Vizcarra, me parece un presidente populista, para comenzar. Pero una cosa es que sea populista y otra cosa muy distinta que haya que vacarlo por incapacidad moral. Y mucho más cuando ya el Tribunal Constitucional ha resuelto, y hay que acatarlo como hombres de derecho y como futuros congresistas probablemente, de que la resolución del Tribunal Constitucional zanja la discusión. Y como hombres de derecho, como políticos, hay que acatar la resolución. Señora Vilcatoma, ¿qué cosa comenta usted frente a tanto optimismo? Bueno, pues que la clase política está divorciada de la ciudadanía. Perfecto. ¿También el señor Yo también Chejade? estoy de acuerdo. ¿También el señor Chejade? Permítame responder. Estoy de acuerdo totalmente con la bicameralidad. Pero que ya nos olvidamos del último referéndum, o sea, no nos interesa lo que dijo la ciudadanía. En estos pocos meses, ¿qué ha cambiado? Ya se ha demostrado que los nuevos congresistas van a ser mejores de los que fueron, sacados del Congreso. Yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía y hay que respetar los tiempos. Quiérase o no, yo no estuve de acuerdo con el referéndum, pero se dio y la población habló. No ha habido un tiempo suficiente como para que se pueda ver en la realidad. O sea, sobre ese punto específico, bicameralidad, usted no está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que tenemos en la realidad es una respuesta de la población. Entonces, ¿qué está pasando de manera reiterada en el tiempo? La población dice no y la clase política hace otra cosa. Entonces, a eso voy. Que se trabaje en atención, ¿no?, de lo que la población está manifestando. En este caso sí tenemos una expresión de acuerdo. Señor Bengolea, usted que es el apóstol de los consensos, ¿cómo hacemos para que se pongan de acuerdo? Bien sencillo, esto que acaba de decir la señora Vilcatoma tiene razón. Yo hoy día en ADEX también mostré en ese único punto de discrepancia, porque decía, es verdad, en el PPC creemos en la bicameralidad, yo creo en la bicameralidad, pero acaba de haber un referéndum y no me parecería correcto. Señor Chejade, se ha quedado solo. Pero permítame terminar. Entonces, ¿cuál es ese tema? Mira, en eso no avanzamos, correcto, dejemos este tema para debatirlo después, y hay otros en los que sí podemos avanzar. Por ejemplo, en ese artículo 4, totalmente de acuerdo. Es una primera modificatoria en la que estamos de acuerdo, vamos a ella. De acuerdo. ¿En qué más tenemos que avanzar? En los pasos probablemente podemos avanzar. Vamos con el paso, ¿no es cierto? Podemos avanzar en el tema de la inmunidad parlamentaria. Ahí hay algunos matices. Bueno, discutamos los matices de aquí a marzo y encontremos si es que el levantamiento es del tribunal o del Poder Judicial. Hay algunos que creen que no hay que levantarlo. Bueno, hablemos de algo más ponernos delicado. De acuerdo. ¿Qué van a hacer? Sin que nadie se sienta el intérprete de la voluntad popular. Claro. Ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? 30 segundos nada más. El pueblo, cuando el presidente Vizcarra propone el proyecto de la bicameralidad, era para que se aprobara y porque él mismo y el Ejecutivo estaban de acuerdo. Sí. Él mismo lo boicotea porque aparentemente, el Congreso contrabandea un artículo sobre la cuestión de confianza y sobre la reelección que el presidente y el Ejecutivo no querían y que se iba a aprobar por la no reelección. Entonces la gente entendió que el Congreso de la República estaba saboteando el proyecto de la bicameralidad. Y no es que yo quiera seguir a Vizcarra, lo que pasa es que Vizcarra introduce ese proyecto y después lo saca porque dice, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, apoyemos la bicameralidad, pero esta no. Y el pueblo se retira. O sea, no es que el pueblo dice, no estoy de acuerdo con la bicameralidad. Bueno, cuando se hagan las encuestas, 80%. Era 60% a favor de la bicameralidad por parte del pueblo. Pero cuando el Congreso contrabandea una norma para reelegirse o para la cuestión de confianza, el propio presidente sabotea también el proyecto y es donde la gente se retira. De acuerdo. Otro tema difícil, donde quiero saber si puede haber consenso, es qué hacer para elegir a los jueces constitucionales. Usted fue miembro de ese Congreso, votó por elegir al señor Gonzalo Ortiz de Ceballos, me parece. Es una elección consumada, la de él, y cómo podemos hacer para que esta institución goce de prestigio y no se ande diciendo, como se dice ahora, que en fin, es una repartija política. Mi propuesta es que la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional sea por concurso público, porque lamentablemente ya se ha politizado. Miren a qué extremo hemos llegado en un día de la elección, cuando esto perfectamente podría ser una selección de acuerdo a la idoneidad, al perfil, a la experiencia y al desarrollo académico. Yo considero que ya es tiempo, frente a tanto cuestionamiento, porque el Tribunal Constitucional se habrá pronunciado, pero por favor, la denegación fáctica no existe en ningún lugar. Tendremos que respetar todos esa decisión, pero en algún momento esos integrantes del Tribunal Constitucional van a ser investigados. ¿Podemos afirmar que es constitucional esa medida? No lo es. Entonces, si usted lee el cuerpo de la resolución, todo tiene que ver con el interés directo de este tribunal, que ya no tiene
mandato vigente y que permanece por esta situación prácticamente de facto. Entonces, yo sería de la opinión, para acabar con esta etapa, que se pueda aprobar una modificación constitucional, sí, para que esta elección sea ya por concurso. ¿Y estas ideas por qué no las propuso cuando era congresista? Siempre para que no se elige de esa manera. La elección del CNM por concurso público lo he propuesto, del Tribunal Constitucional también. Pero no le la hicieron elección, caso y se tengo votó. mis propuestas, tengo mis proyectos de ley presentados. Es más, en relación al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación, que sean elegidos por voto universal de todos los titulares en ambas instituciones, cosa que rompemos ese círculo de poder de 6 Señor o 7 Bengolea, personas. ¿qué hacemos con el Tribunal Constitucional y con el juez que ya fue elegido? Con cuestionamientos, pero se votó. Es una materia súper difícil y va a ser uno de los puntos más álgidos en donde veremos si efectivamente este Congreso que se viene, yo quiero creer que sí, es capaz de ponerse de acuerdo y encontrar soluciones. Esta será una primera tarea del próximo presidente del Congreso, ¿no es cierto? Ver si es que insiste en el tema del nombramiento del tribuno, que fue nombrado efectivamente por ellos y que la población claramente rechazó. Por eso otra vez vuelvo a decir, ¿quién es el intérprete? Por el amor de Dios, pongámonos de acuerdo de verdad. Yo sí creo en el concurso público, creo que tiene sus problemas enormes, pero frente a lo último que ha ocurrido, en general vayamos al concurso público para ver si podemos encontrar a estas figuras. Y haciendo una salvedad, no es la primera vez que los miembros del Tribunal Constitucional se pasan su mandato, por Dios. Estos llegaron a reemplazar a algunos que habían rebasado hasta 10 años de mandato. Nosotros los elegimos. No, pero quiero hacer la aclaración, porque algunos dicen, no es que este Congreso no es capaz. Espera, este es un viejo problema de la política peruana, que lo arrastramos de muy atrás. Entonces tenemos que encontrar algunas salidas. Y la repartija famosa, ¿no? Y el concurso público, y el concurso público ya ha ocurrido antes también y tampoco funcionó. Creo simplemente que ante este péndulo, la política peruana es muy pendular, tenemos que ir otra vez al concurso público de manera tal que tratemos de calmar las aguas y encontrar una salida frente a la necesidad de nombrar Señor Chejade, ¿qué nos dice usted como político y como abogado? Si bien hay que recordar que los abogados ni siquiera han sido capaces de elegir de una manera correcta a sus autoridades gremiales. Bueno, ¿no? Porque fue verdaderamente penoso. Entre las elecciones fraudulentas, caso, la peor de todas es la que... La responsabilidad será de la mesa directiva y de repente de la encargada de la titular del Colegio de Abogados, no de los abogados que vamos a votar. Pero más allá de eso, lo que dice Alberto es perfectamente cierto. O sea, desde que se crea el Congreso unicameral, cuando se avasalla el Senado por parte del Fujimorismo, de Alberto Fujimori, se pierde ese grado de reflexión, de academia, ¿no es cierto?, de sabiduría que tenía el Senado de la República para elegir en esa época a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy llamado Tribunal Constitucional. Y es por eso que después de la caída del golpe de Estado del 5 de abril del año 92, efectivamente los miembros del Tribunal Constitucional no han tenido una gestión de 5 años como dice la Carta Magna, sino de 7, 8 y 10 años. El 2014 nos tocó a cambiar a los viejos miembros del Tribunal Constitucional, en que la mayoría tenía 8, 9, incluso, que en paz descanse el señor Vergara Gotelli, tenía 10 años, o sea, una reelección tácita, cuando la Constitución contempla 5 años. Y esto es porque la unicameralidad ha fracasado. Si existiera un Senado revisor, académico, como había antes, estoy seguro que al 5º año se cambiaba y punto, y acababa la discusión. Pero lamentablemente en la Cámara baja, la única Cámara que es llena de pasiones, de intereses subalternos, partidarios, no se pone de acuerdo. Si existiera Senado, para acabar la idea, no habría problemas. Se encarga el Senado de elegir a los miembros del TC. Como no existe el Senado, y si la unicameralidad que ha fracasado va a continuar, entonces yo no estoy de acuerdo que el Congreso de la República elija a los miembros del TC. Yo creo que en este caso, como ha fracasado, deberían haber otras instituciones, como por ejemplo los colegios profesionales, el Ministerio Público. Pero sí, el Consejo Nacional de la Magistratura, con resultados pésimos. Por concurso público, pero que no sea el Congreso de la República. Porque en el Congreso de la República, Fernando, ya hemos tenido, digamos, concurso público en el Congreso y no se ha podido elegir. Después pasamos a las invitaciones y tampoco se ha podido elegir. Entonces, yo creo que un ente que no esté tan politizado, que no tenga tantos intereses subalternos y políticos para elegir a sus propias cuotas o repartijas, como tú bien has dicho, deberían ser los que elijan a los miembros del TC. Antes de que el tiempo nos venza y para darle la palabra a la señora Vilca Toma, ¿cómo podemos evaluar la lucha contra la corrupción y en particular el trabajo del equipo de los fiscales del caso Lava Jato? Yo considero que la investigación, ¿no?, está bien.
La colaboración eficaz es una institución procesal que sirve para desarticular a las organizaciones criminales. Lo que no estoy de acuerdo es cómo la reparación civil hasta este momento no ha sido pagada ni prevista ni establecida correctamente a favor del Estado. Yo considero que las investigaciones deben de seguir, pero también se tiene que hacer una reflexión en el Congreso, porque está en las manos del Congreso hacerle una modificación. Yo pido la derogatoria de la ley 3737, que ha visto pues una serie de beneficios para esta empresa corrupta y para las empresas que están comprometidas. Yo considero que hay que voltear la mirada para poder modificar esta ley. En mi caso, yo opino por la derogatoria, pero necesitamos que todos estos corruptos que nos han robado tanto le devuelvan la integridad de todo lo que... ¿Y las prisiones preventivas útiles, justificadas? Las prisiones preventivas pasan por un juez. Él decide. El fiscal es el único que puede hacer el requerimiento y el juez decide. En mi caso, en varios casos que yo también he conocido directamente, las prisiones preventivas han servido para desarticular las organizaciones criminales. Pero antes de terminar, yo quisiera pedir algo. Tenemos, ¿no?, un planteamiento de reformas judiciales, electorales, políticas y de justicia. Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué hacemos con los peajes? ¿Podemos llevar a un acuerdo para que esos peajes sean revisados y declarados nulos por para que se frene este abuso? Internacional, ¿no? No, es que sí podemos hacer algo. La gente está haciendo, o sea, le roban todos los días a las personas. ¿Qué hacemos ahora? Les pregunto, frente a esta alza que se va a dar en el tema de los servicios de energía eléctrica, ¿qué hacemos para defender al ciudadano en sus problemas diarios? Yo creo que sí hay prioridades, pero también hay que enfocarlas que directamente afectan a la ciudadanía. Con temas importantes, ¿no? peajes y costos de electricidad. El tema de las tarjetas de crédito, los elevados y abusivos intereses. Yo creo que por ese tema también hay que irnos a... A ver, pero como estamos en una... con el tiempo que corre. Bueno, pero si hablamos de esas cosas, y ya que estamos en tiempo electoral, yo le pido a la gente memoria para saber exactamente a la hora de votar. Si vamos a poner esos temas, a ver, habría que decir, cuando surgió el tema de los peajes, y esto fue una cosa pública, campaña municipal, fue, yo sé que ella es muy independiente, pero fue Solidaridad, habría que preguntarle a Solidaridad qué hizo con el tema, porque no hizo nada, porque se le pidió en todos los idiomas que hiciera algo y no hizo nada. Cuando yo fui candidato, estoy hablando de Solidaridad y yo me quedé bien calladito mientras tú estabas hablando. Lo que yo hice cuando fui candidato a la alcaldía de Lima, y eso fue público, porque lo vio toda la televisión, es firmar un compromiso en Puente de Piedra, anunciando que al día siguiente que yo asumiese el mandato, si hubiese sido electo, que no lo fui claramente, ¿no es cierto?, esos peajes terminaban porque habían claras causas para la resolución del contrato. Lo dijimos en su momento. Cuando estalló el escándalo de Susana Villarán, emplazamos a las actuales autoridades y les dijimos públicamente, esto tiene que terminarse de inmediato, porque no está bien que sepamos que esto fue producto de una enorme coima y todos los días los ciudadanos del Perú tienen que seguir pagando la coima sabiendo que estamos pagando una inmoralidad. Entonces, ¿hasta dónde vamos a aguantar? Y sigue, y sigue, y sigue. Por eso te digo, en ese tema muy concreto, la posición nuestra ha sido súper, hiper clara. Y en el tema de la lucha contra la corrupción, solamente para terminar de contestar la pregunta, hay tres cosas que nosotros decimos bien concretas. Primera, creemos, y seguramente no me dejará mentir, que tenemos que darle más posibilidades de comodidades de trabajo al sistema judicial, tanto a Fiscalía como el sector probablemente menos atractivo para el servicio público es ese. Un abogado que litigante no tiene ni dónde revisar el expediente. O sea, tenemos que darle facilidades a nuestro sistema de justicia para trabajar. Uno. Dos, en la lucha anticorrupción nosotros estamos proponiendo la utilización del polígrafo para todas las autoridades, desde el presidente de la República, congresistas. El que no quiera pasar por el polígrafo, modernidad, 95% de certeza, que es mucho más del cero que tenemos hoy sobre nuestras autoridades, entonces que no postule y que no sea autoridad pública. Pero además, al condenado por corrupción, muerte política. Nunca más postula ningún cargo, nunca más contratado como funcionario público en ningún nivel del Estado. Hoy vemos el triste caso de gente condenada por corrupción que luego regresa, postula y vuelve a ganar. Eso tenemos que terminarlo una vez y lo podemos terminar muy rápido. Yo aspiro que nos podamos poner de acuerdo en esas materias. Antes de darle la palabra al señor Chejade, dos temas entonces. El tema de los peajes que se ha planteado y el tema de la lucha contra la corrupción. Mira, el equipo Lavajato. En el tema de la lucha contra la corrupción, nosotros somos bastante firmes al respecto. Creemos nosotros que el equipo Lavajato está actuando de manera consecuente. Yo creo que está fajándose, está estudiando los casos, están yendo no solamente a Brasil, sino que están empujando la lucha contra todos los delincuentes, no solamente el tema de la compañía brasileña Odebrecht, sino de todo el cartel brasileño. Y también es cierto que han habido prisiones que, digamos, han correspondido de acuerdo a la gravedad del delito contra determinados funcionarios públicos y empresarios. Sin embargo, también debo de decir, porque tampoco hay que hacer demagogia en este tema, que ha habido en algunos casos específicos
abusos de las prisiones preventivas. No voy a retractarme de lo que dije hace un año cuando no estaba postulando, digamos, al cargo de congresista de la República. A veces las prisiones preventivas se convierten en condenas o en sentencias, 2, 3, 4 años, cuando pueden haber, porque la prisión preventiva es la excepción. La regla es otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva. Y antes de la prisión preventiva se agota ¿con qué? Se puede agotar con un arresto domiciliario, con una medida cautelar de impedimento de salida o con una comparecencia restringida, ¿no es cierto? Firmar un cuaderno, etcétera. Lamentablemente, en algunos casos, por presiones políticas y algunas veces por presiones mediáticas, los jueces se apuran en dictar prisiones preventivas que después les enmiendan la plana o en la Corte Suprema o en el propio Tribunal Constitucional. Por ello es que, si bien es cierto, felicito al equipo Lavajato que siga así, debo de decir que las autoridades judiciales deben resolver con total objetividad y autoridad. Cuando venga la sentencia condenatoria, seguramente bienvenida a la cárcel para los corruptos. Pero cuando se desarrolle el proceso, yo creo que habría que actuar con menos emociones y mayor objetividad. Pero ¿cómo es que procesal. en Estados Unidos Toledo está en una cárcel bajo un régimen preventivo y a nadie le parece...? Cosa distinta, yo no estoy generalizando. Digo que en algunos casos, en el caso de Toledo, fue una persona que se escapó del Perú, claramente, ¿no es cierto? Que fugó, que huyó del país. Pero hay muchos otros casos de personas que sabemos que han obstruido la justicia y que han comprado testigos y que han dado falsas declaraciones, de manera que si comienza a ver de cerca... Es muy cierto, y han estado en prisión, con prisiones preventivas. Pero en todo caso, yo creo en la lucha anticorrupción. Creo que los señores fiscales están actuando bien, están actuando de manera honesta, están actuando por el país, pero están actuando además por el Ministerio Público, porque ese es su papel y su rol. Y creo que los jueces, en medio de todo, están actuando de acuerdo a la ley, salvo algunas excepciones. Tenemos 30 segundos para no acabar con este tema. Cada uno de ustedes... En el tema de, por favor, de la lucha contra la corrupción, yo considero que es tiempo ya de acabar con los arbitrajes en la administración pública. Es tiempo ya de acabar con esas obras que quedan como elefantes blancos y que estas obras tengan que obedecer. Tomamos notas de esa demanda. Pero los arbitrajes, pero no es problema el arbitraje está el arbitraje, por favor, hacer una nueva arma para robar dinero a todo el país. La corrupción, por favor, ¿cuántos árbitros es el tema del arbitraje? Es el tema de que varios árbitros han vendido. Ese ha sido el mecanismo por el cual están robando hasta el día de hoy al país. Ya es tiempo de eliminar el arbitraje. Tenemos tantos ejemplos a diario. Yo sí discrepo. ¿no? El arbitraje fue una buena norma. Es un tema específico. Los árbitros el tiempo corre. Quisiera que terminen con 30 segundos cada uno de ustedes, en donde lo más profundo que quieren dar al Perú salga a luz. Por supuesto que ya se han hablado de las cosas objetivas, pero ¿qué hace de ustedes en este momento de la vida que los hace sentirse capaces de ser útiles desde el Congreso? Señor Bengolea. Tenemos una vieja historia en la que podemos exhibir, de un Partido Popular Cristiano que ha tenido siempre los mejores planes de gobierno, siempre, que ha tenido los mejores congresistas de la historia y que además ha tenido esta característica que me parece es bien importante ahora, de capacidad de sus miembros y de interés permanente en poner al Perú primero y tratar de buscar consensos. Señor en Bengolea, este año y medio no PPC. estamos para más peleas, por favor, tenemos que construir y pensar en el Perú. De acuerdo. Señora Vilcatoma, número 2 de Solidaridad Nacional. Te pido, querido ciudadano, este 26 de enero marca el sol y escribe el 2. Hemos demostrado con acciones concretas que luchamos contra los corruptos y que sobre todo nos comemos el pleito, nos ganamos el pleito por defenderte de tanta injusticia, de tantos abusos que nosotros ya hemos demostrado. En el Congreso de la República recibí a miles y miles de ciudadanos y en esta oportunidad de tener tu confianza lo continuaré haciendo. Señor Chejade. En Alianza para el Progreso estamos apostando por la reforma política, estamos apostando por la reforma judicial, estamos apostando por la reforma en los sistemas de salud y en el sistema de educación, porque lamentablemente en el país la educación y la salud se han convertido en un lujo cuando debería ser un derecho de todos los peruanos. Muchas gracias, Así que apostemos por Alianza para el Progreso y marca el número 1. Muchas gracias, que ganen los mejores y que celebremos el domingo por la noche. Al final de la cédula está el mapa del PPC. Al final, el último ese es el PPC. De acuerdo, y usted es el último que habla. Muchísimas gracias. Que celebremos todos una fiesta democrática el domingo próximo. Gracias por su presencia y buenas noches. Nos vemos mañana a las 7 a una nueva versión de ¿Quién tiene la razón?